Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el licenciado Noel Ureña. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, por invitarme a tu programa en el día de hoy. La verdad que nos sentimos complacidos de acompañarte en este día. Sí, don Noel, quisiéramos saber, antes de entrar en otros detalles, en otras materias que son bastante importante para tocarla de cara a la opinión pública. ¿Cuál es la próxima actividad que tiene la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera? ¿En qué consiste y cuáles son los actores fundamentales en ella? Sí, Federico, tú sabes que en ANEI siempre estamos innovando y siempre estamos buscando poder darle respuesta a los temas más importantes que tiene nuestro país. Y nosotros hemos identificado que necesitamos mejorar la innovación, la calidad en el enfoque al servicio al cliente y nuevas tecnologías que se puedan aplicar a la industria para hacerla más competitiva. Es por eso que nosotros tenemos nuestro segundo simposio, ANEI Innova 2022, que lo estaremos celebrando el jueves 7, el próximo jueves, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde en el Hotel Sheraton, en el Gran Salón. Esa actividad trae consigo expositores internacionales de la calidad de Frank Ponti en innovación. Frank Ponti es toda una autoridad en innovación, tiene varios libros, pero entre ellos está las 7 estrategias para innovar, que es muy conocida en toda Europa, y viene a contarnos sus experiencias en dicho evento. También traemos a Gabriel Vallejo, que es una persona especializada en gestión de calidad y también con enfoque al servicio al cliente. También la compañía Hewlett Packard de Estados Unidos trae un representante para hablarnos sobre todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada al servicio, al producto dominicano y a la industria nacional, con el objetivo de nosotros combinar esos 3 factores que son tan importantes para el desarrollo del país, y luego entonces vamos a presentar, ¿por qué no?, 2 empresas dominicanas que han permanecido por más de 50 años en el gusto y preferencia dominicana, que además de vender localmente también exportan. Y además de ello presentaremos un proyecto de innovación, un emprendimiento nuevo. En el caso de las empresas que vamos a presentar a Nesplas, que es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado y que ha podido innovar y ha podido también aplicar nuevas tecnologías y se ha mantenido no solamente cubriendo la parte del mercado nacional, sino que ya también a lo largo de los años está exportando a otros países. También la otra empresa, que es una empresa ícono de la zona industrial de Herrera, con más de 50 años también, que es Pinturas Popular. Pinturas Popular es una empresa muy dinámica que se ha innovado y es una planta muy interesante, de hecho, de las más modernas que existen a nivel de la región, y entonces ellos nos van a contar esas experiencias. Y en el caso del proyecto de innovación, hablamos de HH Ecoservice, que es una empresa que se dedica, que es la innovación, es una empresa que se dedica a la decarbonización de plantas eléctricas, de vehículos, tanto livianos como pesados, para decarbonizarlo y no contaminar el ambiente. También un sistema de lavado a vapor de los vehículos, en los cuales se ahorra más de un 75% del agua, que técnicamente con 1 litro de agua se puede lavar un carro, lavando el motor y por dentro y por fuera. O sea que es muy interesante. En ese evento nosotros vamos a ver qué se está haciendo internacionalmente
para ver la brecha que tenemos nosotros entre lo que estamos exponiendo localmente y lo que se está haciendo internacional, para ver cómo ANEI contribuye a cubrir esa brecha. O sea, estamos muy emocionados con este evento porque sabemos que va a traer grandes beneficios para nuestro país, que es lo que nosotros siempre buscamos, el bien común para todos. Es decir, que esto se inscribe dentro de la tendencia empresarial, la actualización, la innovación. Actualización empresarial. De hecho, es una actividad que está diseñada para empresarios y nuevos emprendedores también. Ya es el segundo simposio. El año pasado tuvimos el primer simposio con mucho éxito y esperamos que este también sea un evento de mucho éxito y de mucho aporte para el país. ¿Cuántas empresas dominicanas participarían hasta ahora nosotros tenemos unas 18 empresas ya confirmadas que van a participar, pero esas empresas a su vez pueden invitar otras empresas, porque como está diseñado el programa, es que una empresa patrocinadora se le da una cantidad de invitaciones X y ella decide a quién va a mandar. Puede mandar ejecutivos de la misma, pero también puede mandar clientes de ella o empresas relacionadas con ella. En medio de este ambiente de emprendedurismo, de competencia y de nuevos esquemas, ¿cuáles son los principales retos que tiene la empresa hoy en día? Sí, uno de los principales retos que tienen las empresas en el día de hoy, sobre todo las que están iniciando, las MIPYME, que son donde hay la mayor brecha, tanto tecnológica como de infraestructura, es que hay que buscar la manera de cómo tienen y rompen esa limitación que siempre han tenido en términos de tecnología, financiamiento e infraestructura. Entonces, lo que nosotros entendemos es que para nuevos emprendimientos tenemos que hacer un proceso integrado entre el sector privado, pero el sector privado de las MIPYMES y las pequeñas empresas, no un paquete donde se incluyan todos los sectores productivos, sino los sectores que son los más necesitados y los sectores que son los que tienen menos capacidad y los que tienen menos acceso a la financiación y también, por consiguiente, acceso a la tecnología, que hoy por hoy, sin tecnología no se puede hacer nada, porque de hecho, después de la pandemia, ha habido toda una revolución y el hecho de que tuvimos que buscar la manera de trabajar desde la casa o vender desde la casa, ha traído consigo un dinamismo que no va a parar. No pienso que porque termine la pandemia se va a mantener por tiempo. Entonces las empresas tienen que ir entendiendo y ese es un reto muy importante. Yo te diría que el reto de los retos más importantes es el acceso a financiamiento y el acceso a nueva tecnología, porque eso obligatoriamente va a obligarlo y lo va a empujar a tener que entrar en sistemas de gestión de calidad y tienen que ser más innovadores. De hecho, con la pandemia hubo mucho emprendimiento y también hubo muchas innovaciones de cómo hacer las cosas que tradicionalmente teníamos una manera de hacerlas. Han cambiado bastante y creo que llegaron para quedarse también. Es decir, que en ese espíritu se circunscribe el simposio que tienen este jueves. Sí. Es importante porque es que nosotros necesitamos obligatoriamente, estamos obligados a producir y producir con calidad, producir con eficiencia, no solamente pensando en el mercado nacional, sino también pensando en el mercado de exportación. Porque el mercado de la República Dominicana es un mercado pequeño, pero si nosotros producimos a gran escala, pues podemos exportar a nuestros vecinos de las islas, Estados Unidos, Puerto Rico, que son mercados de mucho más grandes y mercados de mayor consumo que nosotros. A propósito de esto, ¿cómo marcha el comportamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas? Sí, mira,
si nosotros analizamos la economía a nivel general y sabemos que estamos en medio de una crisis económica en cuanto a todo lo que tiene que ver con incrementos, niveles inflacionarios nunca vistos a nivel general, a nivel internacional, nosotros como país no estamos tan mal en la parte macroeconómica. Donde nosotros tenemos que hacer mayor esfuerzo es en la parte de la microeconomía, hacer que los nuevos emprendimientos, que las MIPYMES y que las pequeñas industrias puedan desarrollarse, y para eso hay que desarrollar un plan en conjunto para lograr eso. Nosotros como asociación promovemos este tipo de actividades, pero a veces no solamente se necesita la parte de educación. Hay una parte que la educación es importante, pero hay una parte que es financiera, económica, que aunque tú sepas qué es lo que tienes que hacer, si no tienes los recursos para hacerlo, pues se limita tu desarrollo. En ese sentido, ¿necesitaría un mayor empuje ese sector? Sí, ese es el sector que más empuje necesita, porque nosotros estamos obligados a aumentar obligatoriamente la capacidad productiva, tenemos que aumentar la producción nacional, tenemos que saber en qué nosotros somos competitivos y en qué no. Para eso hay que hacer estudios para saber cuáles son los renglones que son competitivos, porque a veces la gente, el ciudadano común piensa, mira, esos empresarios no quieren la competencia. No, nosotros queremos la competencia, pero que sea competencia no desleal, sino una competencia donde esté todo sobre la mesa y el consumidor al final, el mercado decida con quién seguir o a quién comprar y a quién no. Pero tienen que estar en igualdad de condiciones, no puede ser algo simplemente que te traigan productos importados que no son competitivos con la industria nacional. Y eso va en detrimento con el sector productivo nacional, porque yo no conozco todavía ningún país en el mundo en lo cual a través de las importaciones se haya desarrollado. O sea, que lo que desarrolla un país es su producción nacional y acompañada de esa producción nacional, entonces, exportar. ¿Para qué? Para tú tener acceso a moneda mucho más sólida, moneda más fuerte, para tú entonces poder fortalecer tu economía nacional. En medio de este contexto, entonces, ¿cómo extrapolamos las fortalezas y las debilidades de las micro, pequeñas y medianas empresas? Sí, mira, nosotros como país somos bastante competitivos en el sentido de producción, porque Papá Dios nos regaló una tierra, un terreno, que aquí se da de todo. O sea, nosotros somos bendecidos porque aquí todo lo que tú siembras se da en cualquier parte del país. Lo que tú siembras se produce. Entonces es un país que si lo siembra totalmente de lo que tú quieras sembrarlo, hay producción no solamente para el mercado nacional, sino para exportar una gran mayoría. Y otra cosa que nosotros también como país debemos de hacer es agregar valor a lo que nosotros producimos como materias primas para exportación. Por ejemplo, nosotros producimos cacao. En vez de exportar el cacao como tal para que luego se procese y se le agregue valor, ese valor lo perdemos nosotros, lo gana el país que importó el cacao. ¿Por qué nosotros no tomar ese valor agregado y lo dejamos en el país? Lo mismo ocurre con el café, que viene después en productos terminados. También se produce en todo, casi en todo se produce lo mismo. Nosotros queremos aceite refinado de coco, desodorizado triplemente. No exportemos la copra, vamos a instalar una gran refinería en el país que cumpla con esa característica, que supla al mercado de alimentos, que supla al área de cosméticos, que supla a la industria también, que necesita para su maquinaria ese tipo de aceite, pero con un grado diferente, grado industrial,
y en vez de hacer eso, nosotros no exportemos ese tipo. Eso es por señalar uno o dos rubros que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir desarrollando, y ahora es el momento de nosotros fortalecer nuestro sistema productivo nacional. Y deben de haber programas específicos desde el Ministerio de Industria y Comercio. Hay que reconocer que está haciendo grandes esfuerzos por desarrollar programas, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque sobre todo se trabajan con organismos multinacionales que tienen una serie de requisitos para acceder a esos fondos, que el ministerio tiene que pasar esos filtros. En la mayoría de los pequeños, que son los que más lo necesitan, no califican. Entonces, si no califican, no pueden participar. Es como el asunto de que si quieres un préstamo en una MIPYME, cuando te pasa el banco por el filtro que ya tiene definido, tú no calificas. Entonces, eso tiene que ser masivo, que no califique en ambos casos, en ambos ejemplos que estoy poniendo, son muy similares. ¿Por qué? Pues yo quiero tener acceso a tecnología nueva, a crédito, pero no tengo cómo acceder a ello, porque soy pequeño, no tengo ni la garantía ni tengo el conocimiento. Entonces, eso es algo que está limitando bastante la industria nacional. Yo creo que son de las cosas que hay que buscar de alguna manera cómo irla mejorando. No es que no se ha hecho nada, se ha hecho bastante, porque nuestra industria se ha ido fortaleciendo y ha ido cambiando, o sea, se ha ido actualizando. Hay muchísimos productos, por ejemplo, en cosméticos hemos dado pasos agigantados, en alimentos también se han dado pasos agigantados, pero hay que seguir promoviendo que las empresas medianas se puedan convertir en grandes, y que una micro también se pueda convertir en una pequeña, y así sucesivamente. O sea, esa evolución natural que tiene un negocio, que son ciclos de desarrollo de vida, nosotros lo estamos, de alguna manera, lo estamos frenando. Tiene que haber las condiciones para que los negocios vayan creciendo. No solo la industria, sino el comercio en sentido general. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el licenciado Noel Ureña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Terrenas. El salón de belleza, la tiendecita, los colmados, el colmadón, la cafetería, todos esos negocios que todo su manejo y todo se va al consumo local, o sea, al consumo sectorial. Porque yo puedo crecer en un rubro grande, bien importante, pero no necesariamente eso va a impactar ese sector. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el licenciado Noel Ureña. Fíjese, el dinamismo de la micro, pequeña y mediana empresa se manifiesta en la medida en que genera fuentes de riquezas, tal y como producción, empleo, etcétera. ¿Cómo vamos en esos niveles? Sí, esos son de los niveles que estamos flojos, que es donde tenemos que hacer y donde el gobierno tiene que desde el Estado promover que eso comience a funcionar. ¿Por qué? Porque los grandes capitales normalmente no permean a la mayoría del ciudadano común. Los negocios que permean son los negocios de la microempresa, que son los que nosotros conocemos, el salón de belleza, la tiendecita, los colmados, el colmadón, la cafetería, todos esos negocios que todo su manejo y todo se va al consumo local, o sea, al consumo sectorial. Porque yo puedo crecer en un rubro grande, bien importante, pero no necesariamente eso va a impactar ese sector.
¿Por qué? Porque eso normalmente se va al ahorro, se va a sectores que no tienen nada que ver con esa gente. Pero si mejora las condiciones del colmado de la esquina o del salón de la esquina, ese dinero circula a nivel de ese sector y entonces produce una sinergia entre los conciudadanos que le permite ver una mejora sustancial en términos de ingreso y de circulante, pero un circulante que está básicamente local en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la gente ve, y el país ha dado salto, el país ha estado creciendo, pero si le pregunta al ciudadano común si la economía va bien y si tuvimos un crecimiento de 6% o 8%, tú le preguntas y dices, no es así, yo no lo veo. Y tienes razón. No es que el Banco Central está maquillando los números como piensa la gente y esos números no son correctos. Esos números son revisados por los organismos internacionales que manejan datos económicos globales. O sea, realmente a nivel macroeconómico se ha dado ese aumento. Ahora, a nivel microeconómico, la gente ve que todo le cuesta todos los días, le paga más por el mismo producto y entonces lo ve en una situación adversa. Entonces, eso es lo que tenemos que promover, que la gente también se empodere, que comience, que trabaje también, porque para producir riqueza hay que trabajar. Hay dos condiciones que son fundamentales, que es el estudio y el trabajo, que son lo que puede sacar a los pueblos de la pobreza, porque tampoco se mejora la pobreza dándole a la gente dádiva. Eso no produce nada, es porque no genera nada, eso se va al vacío. Ese dinero que se va por la alcantarilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como el refrán que hay, que dice, no le dé el pescado, regálale la vara y enséñalo a pescar para que él siga buscando el dinero. Eso es lo que hay que hacer para que la gente pueda cambiar su situación económica. ¿Cómo marcha el fomento del empleo en el sector? El asunto del empleo es que no hay las condiciones para crear empleo de calidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay situaciones que se dan, que se han generado de una manera que era normal que se generaran. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de seguridad social que entró en vigencia sin que se revisara el código laboral. Entonces, se supone que dentro de la tesorería de la seguridad social, ahí había incluido y se hace un pago que se ha estado haciendo desde el año 2002, 2003, que se ha estado haciendo, que es que usted paga un seguro de desempleo por si la gente pierde su empleo previsionalmente. También tiene un plan de retiro, eso está muy bien que se haga, pero el seguro de desempleo usted lo está pagando para nada porque también se quedó la cesantía, sigue corriendo, que era algo que se tenía que modificar para que el país emplee de calidad, porque la gente dice y no sabe que usted emplea a una gente, pero un empleado que usted le paga, por ejemplo, 10,000 pesos, diciendo que no es real, porque nadie vive con 10,000 pesos. Usted le paga 20,000 pesos. De esos 20,000 pesos, usted no es 20,000 pesos que le va a pagar al empleado. Usted tiene que pagar 22,000 pesos, ya el salario es de 22,000 pesos. Pero esos 22,000 pesos, los 2,000 más o menos que está pagando adicional por la seguridad social, no le sirven de nada a la empresa. Pero aparte de eso, cada año él va aumentando todas las prestaciones laborales, entonces es un contrasentido. La gente a veces quiere emplear más personas, pero el tema de que tiene una carga impositiva, que es de hecho un pasivo que ni siquiera lo puedes registrar como un pasivo y que te lo considera, la renta te lo considera como si fuera un ingreso tuyo, como si fuera, o sea, yo cuando hago mi declaración de impuestos, yo no puedo deducir de esa declaración el pasivo laboral que tienen los empleados, que debería hacerlo porque ese es un desembolso que yo voy a hacer. No.
eso se va a ir a un acápite de beneficios y yo tengo que tributar por esos beneficios. Entonces, hay cosas que no hacen sentido. Entonces, esas son las cosas que hay que mejorar de verdad, pero todo eso hay que mejorarlo sin una visión de populismo, sino que a la larga va a ser mejor para todos, para el empleado y para el empleador también. Porque ese es un tema que no se ha manejado con la seriedad que se tiene que manejar. Porque muchos que dicen que están protegiendo al obrero, no están protegiendo nada. ¿Por qué? Porque cada vez se emplea menos. Y aunque uno ve que hay más trabajo, porque hay más trabajo, pero no necesariamente contratar más personas equivale a buenos empleos. Explíqueme esa parte, ¿cómo es así? Yo puedo tener un negocio informal y contratar 2 o 3 personas, y son 2 o 3 personas, yo le estoy dando trabajo a esa persona. Esas personas trabajan conmigo, pero no tienen ningún beneficio. Y eso es injusto. Pero tampoco es justo que yo pague 2 veces por un mismo concepto. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Ponerse de acuerdo entre ambas partes sin que salga ninguna de las partes perjudicada, y entonces nosotros vamos a crecer en empleo, la persona se va a desarrollar más porque el empleador le va a dar condiciones diferentes, puede inclusive remunerarlo mejor. ¿Por qué no? Porque a veces cuando hay un aumento general, lo que se está pensando es cuánto eso me significa el aumento, tanto. Pero ¿cuál es el impacto que esto tiene en las prestaciones laborales? Porque eso te cambia el escenario totalmente. De ahora para ahorita le cambia el salario, ya cambió totalmente tu compromiso que tiene con el empleado. Don Noel, eso quiere decir que hay que revisar la calidad y el aumento. Hay que revisar la calidad de los aumentos, y también hay que revisar esas leyes que están todavía sin revisar y sin realmente trabajarla de la manera adecuada, olvidándose un poco del populismo. Entonces, eso hay que hacerlo con seriedad, porque al final, yo estoy convencido que al final le va a convenir a ambas partes. ¿Por qué? Porque también el empleado va a ser más productivo también, porque el empleado no va a estar pensando, si tengo tanto ahorrado, voy a dejar este trabajo para yo buscar mi otro trabajo, y con lo que tengo de prestaciones voy a invertir y va a hacer tal cosa. Que hay muchos, no quiero decir que hay muchos que lo hacen, no quiere decir que todos lo hagan, pero hay muchos que calculan, y tú ves que tienen un comportamiento y un desenvolvimiento adecuado primero 2 o 3 años. Yo creo que a veces lo llevan hasta contado cuánto es que sus prestaciones. Mientras que si tiene un empleo digno, un empleo bueno, donde él se pueda desarrollar y mejorar sus condiciones, tanto de él como de su familia, él tiene muchas posibilidades de crecer. Y tú lo ves, andan por ahí, después hasta se arrepienten, dicen, porque yo he tenido empleados que han salido y después quieren venir de nuevo para atrás, porque se han dado cuenta de que no funciona eso. Entonces, no progresan porque no tienen estabilidad laboral. Yo fui empleado, yo en ninguna institución trabajé menos de 3 años. Y salí de esas instituciones y puedo volver a esas instituciones con la puerta abierta. Porque no tuve, cuando quise salir, no tuve que buscar subterfugio ni nada. O sea que en el caso de un empleado común, no tiene que hacer barbarie como hacen algunas veces para conseguir que se le den sus prestaciones laborales. Don Noel, en el panorama internacional, en el plano internacional, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania ha supuesto un gran desafío para la productividad mundial. República Dominicana no escapa a esta situación y ya vemos cómo se comporta el panorama internacional. ¿Qué usted tiene que decir acerca de todo esto? Sí.
Eso, como te comentaba, o sea, es algo que nosotros no tenemos el control, porque son situaciones que son externas a nuestro país. Ahora, contra lo que está sucediendo allá, sobre todo lo que son los commodities, materias primas importantes que son derivados, por ejemplo, del trigo y el petróleo, que tiene un impacto en todo a nivel mundial y en lo que nosotros hacemos, no es mucho lo que nosotros como país podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como país? Lo que nosotros tenemos que hacer como país es enfocarnos en la producción nacional, comenzar a producir más y de mejor calidad y buscar alternativas de ir desarrollando a futuro materias primas locales para nosotros. No es para que no nos impacte, nos va a impactar, pero para que el impacto sea menor. Entonces, eso es lo donde nosotros como país tenemos que irnos enfocando a tener mayor posibilidad de tener nuestra materia prima nacional, buscar la manera, por ejemplo, de rubro como el maíz, incentivar la producción de maíz, arroz, nosotros somos eficientes y producimos mucho arroz. También tenemos tierra para sembrar habichuelas. O sea, que nosotros tenemos cómo sembrar el país y producir alimentos, sobre todo para la canasta básica, para que esa hambruna que se supone que va a ocurrir en el mundo entero, a nosotros nos impacte de la manera más baja posible. Pero sí, eso es una realidad. Ha habido un cambio en la parte logística, los transportes sobre todo de Asia se han hecho inmanejables. Por ejemplo, desde China, nosotros somos demandantes de una cantidad de materias primas que vienen de China. No solamente se ha escaseado en China la materia prima, sino que el transporte ha multiplicado por mucho el costo del transporte. Y no solamente el costo del transporte, sino que impacta también en retraso en la logística. Entonces hay desabastecimiento. Cuando hay desabastecimiento, ¿qué ocurre? Si hay desabastecimiento, encarecen los precios. ¿Por qué? Porque el que tiene más quiere acaparar esa materia prima. Entonces, en una mesa de demanda, una parte, el que tenga más dinero, es el que va a terminar tomando el bien o la materia prima. Entonces, eso ha todavía complicado bastante más. Agradecemos su comparecencia aquí en Esferas de Poder, don Noel, para hablarle al país acerca de la situación productiva y de los fenómenos que estamos inmersos, que vemos en el plano nacional e internacional. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, agradecemos que nos haya invitado y nada, de soltar al pueblo dominicano que se siga consumiendo lo que nosotros producimos y sobre todo que cada vez más producimos con más calidad. Pero nosotros tenemos que consumir lo nuestro y sentirnos orgullosos de lo que nosotros somos, tanto como personas y como país. O sea que mi exhortación a tu amable público televidente es que sigan consumiendo lo nuestro, que nosotros tenemos productos de buena calidad y que los tiempos de que había que consumirlo porque no había otra cosa ya son tiempos del pasado. Nosotros tenemos productos muy competitivos a nivel nacional. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el licenciado Noel Ureña. Proseguimos con nuestro contenido.